Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto volver a verlos. Ando tocada de la garganta, como ya es tradición en estas clases, como siempre. Y bueno, les quiero ofrecer una disculpa de antemano. Sí me quedo en algún momento sin voz, ¿sí? Pero bueno, pues es parte de hablar tanto como yo. Las personas que nos encanta hablar y no cerrar el pico durante todo el día, bueno, pues esto es lo que suele suceder con nosotros. Bueno, a ver, hoy vamos a hablar un poco del folclore en México, que si bien es algo que hemos estado haciendo desde la primera sesión, bueno, pues ahora lo vamos a realizar un poco más a detalle, un poco más extenso, ¿sí? Para que ustedes puedan prestar atención muy bien a lo que queremos decirles, ¿vale? Entonces, bienvenidos. Recuerden que esta es ya nuestra penúltima sesión. Qué barbaridad, qué rápido se pasa el tiempo, qué clase tan más bonita, pero bueno, pues nada, se la vi y no queda de otra, a disfrutar lo poco que nos queda, ¿vale? Bueno, eh, yo les pregunto como eso, una pregunta detonante, ¿qué piensan ustedes o qué entienden ustedes cada vez que hablamos o alguien les dice de folclore en México? ¿Sí? Yo de hecho googleé un poco y lo primero que me aparece cuando yo pongo folclore en México son estas imágenes que tienen ustedes en su pantalla, ¿sí? Este tipo de cosas. Muchos de bailes, el baile folclórico, ¿no? Mucho de este baile. Eh, Charros, mujeres con vestidos muy largos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿ustedes qué piensan sobre esto? ¿Qué les hace hablar del folclore mexicano? Hay algunos elementos folclóricos, cuando hablamos de México, que tienen diferentes orígenes, ¿sí? En primer lugar, podemos hablar de la música indígena de los pueblos prehispánicos, ¿sí? En segundo lugar, de la música proveniente de Europa. Acuérdense que nosotros somos un compendio de dos culturas, ¿sí? Puede que no nos guste, puede que incluso nos moleste que los españoles hayan llegado a conquistar los pueblos indígenas, pero es cierto, o sea, pasó. Y gracias a esa suma nosotros somos lo que somos. Muchos de los elementos que nosotros decimos que son 100% mexicanos son exactamente el resultado de una combinación de elementos españoles e indígenas, ¿no? Por ejemplo, el mariachi. Mariachi que nosotros creemos que es absolutamente mexicano, claro que lo es, pero los metales de viento aparecieron gracias a la llegada de los españoles, mientras que había otros instrumentos que ya estaban aquí en el pueblo indígena, ¿no? La charrería. Imagínense algo tan característicamente mexicano como es la charrería. Claro que es imposible hablar de charrería sin caballos, ¿no? ¿Y los caballos de dónde vienen? De España, ¿vale? Llegaron. La gastronomía también no puede ser entendida sin todas las cuestiones españolas que aparecieron. Entonces también tenemos elementos de la música que provienen de Europa que aportan en primer lugar por los conquistadores hispánicos y que se desarrollará durante toda la época colonial en la Nueva España. Otros elementos del extranjero aportados por otros países europeos, como
la música de origen africano en el estilo del jazz y de los ritmos cubanos. Todo esto, quiero que empecemos a hablar del folclore en México con la música, ¿sí? Vamos a empezar con la música, porque creo que es un elemento muy importante que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de la historia del país, como cuál es el soundtrack de nuestra historia, de nuestro país. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la música y del folclore mexicano, porque a la vez eso significa hablar del folclore en nuestro país, ¿vale? Esta mezcla de todos los elementos que les he dicho anteriormente da lugar a la música conocida como música mexicana, ¿sí? Una música que ya había comenzado en el siglo XVI con, obviamente, la dominación española, que en el intento de lograr evangelizar al territorio de nuevas conquistas, luchó contra creencias indígenas y sobre todo con su música. Así que lo que ellos hicieron fue empezar a mezclar la música de los indígenas con la música de los españoles para empezar este proceso de evangelización y poder empezar el mestizaje, ¿sí? La creencia en Quetzalcóatl, este dios, y la creencia en Coahuitle se convierte en la creencia o en el culto a la Virgen de Guadalupe, ¿vale? No es gratuito, permítanme. Perdón. No es gratuito que la imagen de la Virgen de Guadalupe se hiciera famosa. En la conquista de la Nueva España, en parte del proceso de evangelización de la Nueva España, ¿sí? Los españoles se dieron cuenta que el pueblo indígena era muy devoto a una divinidad femenina, que era Coahuitle, la madre diosa, la madre de todos los dioses, ¿sí? La madre de la tierra, de la fertilidad, de absolutamente todo. Entonces, de ahí lo que ellos hicieron fue como cambiar un poco lo externo, ¿sí? Hacer una virgen morena, con rasgos indígenas, ojos negros, la piel canela, ¿no? El cabello oscuro, la ropa indígena. Y precisamente todo ese parafernalia que ellos venían hablando de la Virgen Europea, pues pasa, pero ahora con una imagen completamente distinta, ¿sí? Claro, si yo llego a conquistar a un país y todo en ese lugar todos son morenos, de ojos oscuros, chaparritos, y me ponen a una virgen blanca, rubia, de ojo azul, bueno, pues muy difícilmente voy a identificarme con esa persona, ¿no? Con esa divinidad, que es lo que pasó en la antigua, en las antiguas culturas indígenas. Por eso es que uno de los elementos más importantes para la conversión fue precisamente la Virgen de Guadalupe. La música en Europa perdió el sentido de la danza en la época en que los colonizadores llegaron a México. ¿Por qué se perdió? Pues porque había una iglesia bastante conservadora. Entonces la música evolucionó perdiendo sus ritmos originales que desde un principio eran considerados como inseparables. O sea, ya no se bailaba porque para la iglesia eso le parecía obra del diablo. México devolvió a los europeos a la danza. La zarabanda, la chacona, la pavana son originarias de la época virreinal de Nueva España y se trasladaron a toda Europa, ¿vale? Cuando el criollo deseó independizarse de la metrópoli, empezó la búsqueda de sus rasgos propiamente identitarios, que es aquello que hace que yo sea lo que yo soy,
No, finalmente eso es lo que podemos definir como folclore, aquello que hace que seamos lo que somos, lo que nos identifica, lo que podemos decir, esto es mío y esto no es mío. Yo me identifico con esto, pero no me identifico con aquello. Pero no como individuo, sino como nación, sino como país, ¿sí? Una manera en la que nosotros reaccionamos o creemos que existe un pasado en común, dijera Simone Weil, el arraigo, un pasado en común y un futuro que se puede dibujar en comunidad, ¿vale? Pero a partir de ciertos elementos que puedo identificar como míos, como únicamente míos. Fray Bartolomé de las Casas fue el primer defensor del indio, reclamando sus derechos frente a los defensores de la Ilustración europea que afirmaban la inferioridad de los indios americanos. Claro, la cuestión con la conquista, sobre todo en los evangélicos, cuando venían los sacerdotes a evangelizar, ellos se enfrentaron a un problema filosófico importante, ¿no? El de decir, bueno, a ver, estos indios, estos indígenas, tenemos que convertirlos, ¿por qué? O sea, la pregunta fundamental filosófica que se plantearon, y de verdad eran debates muy fuertes los que se hacían en la Nueva España respecto a esto. A nosotros nos puede parecer un poco insultante, ¿no? Un poco grosero, pero era la forma en la que ellos estaban pensando. A ver, una de dos. Si yo identifico al indígena, al indio, como un animal, y los animales no tienen alma, entonces no tiene ningún sentido que yo los convierta al catolicismo, porque claro, cuando se mueran, no hay un alma que trascienda hacia el cielo, y lo que yo estoy haciendo es perder el tiempo. Perder el tiempo porque pues es como si yo llego con mi Michi, a ver Michi, te voy a enseñar el Evangelio según según Jesucristo. Jesucristo no escribió nada, perdón. A ver Michi, te voy a enseñar el Evangelio según San Lucas, ¿no? A ver, Michi, se supone que la Virgen engendró al niño, y ahí puedo pasármela 10 años hablando con Michi para convencerlo de que se vuelva al catolicismo. Y luego Michi se muere. Ay, perdón. Luego Michi se muere y no hay alma. No hay alma. Y entonces, todos esos 10 años que yo le dediqué a la conversión del Michi, pues vienen valiendo para pura quesadilla de Huitlacoche, ¿no? Para nada. Para nada. Pero por el contrario, si yo pensaba, como algunos conquistadores, no conquistadores, como algunos evangelistas creían, que los indios sí tenían un alma. Por lo tanto, sí valía la pena convertirlos. Pero problema, si tenían un alma, quería decir que eran exactamente igual a nosotros. Y la conquista parte del supuesto de que los seres racionales, inteligentes, pensantes y trascendentes son los españoles y no los indígenas. Porque si yo veo a la otra persona como yo me veo a mí mismo, como un ser pensante, respetuoso, inteligente, autodeterminante, digno, yo no llego y lo convierto en mi esclavo, ¿sí? O sea, yo necesito pensarme ser superior a la otra persona para llegar y conquistarla. No necesito ver a una persona con la misma categoría que yo tengo, porque entonces ahí sí hay un problema. Y esto molestaba a algunas personas en la conquista del país, no en la colonia, que los evangélicos, que los evangelistas, perdón, que los dominicos, sobre todo los franciscanos, dijeran que los indios tenían alma, que los indios pensaban, que los indios podían determinarse, autodeterminarse.
Pero entonces, para no molestar a nadie, algunos de estos conquistadores espirituales lo que hicieron fue decir que, bueno, sí son seres humanos, pero son seres humanos categoría 1, ¿no? Y nosotros somos seres humanos categoría 10. O sea que sí necesitan de nosotros, sí necesitan de nuestra intervención, sí necesitan de nuestra educación, sí necesitan de alguien que les enseñe el camino correcto, ¿no? El camino correcto para llegar a lograr algo. Bueno, Fray Bartolomé de las Casas fue el primer defensor del indio, reclamando sus derechos frente a los defensores de la Ilustración europea que afirmaban la inferioridad de los indios americanos. Acuérdense que por ese entonces en Europa estaba siendo muy común la filosofía de la Ilustración, del hombre que se autodetermina, del hombre que vale por sí mismo, del hombre superinteligente, que eso no es aplicable a todos. Eso no aplica a los indios. Dato curioso. La independencia de México entonces fue liderada por los criollos que deseaban ocupar puestos de mando por los peninsulares. Ahí está el gran caso de Miguel Hidalgo, ¿no? O sea, sí, Miguel Hidalgo muy valiente, muy bonito, muy guapo, muy peloncito y todo lo que ustedes quieran. Pero Miguel Hidalgo no empezó la independencia porque realmente quisiera independizar un país. El tipo ya estaba cansado de que por ser criollo no pudiese ocupar ciertos puestos de mando en la Iglesia Católica, que estaban únicamente reservados para los españoles que nacieron en España. Acuérdense que aquí, en la Nueva España, esto era una jerarquía de castas impresionante, que daba miedo. Y que tu nacimiento, tus padres, el lugar donde nacieras, ya determinaba, incluso antes de que tú hubieses nacido, ya determinaba por completo cómo te iba a ir en la vida. Y aunque fueras, como lo fue Miguel Hidalgo, una persona inteligente, muy abusada, muy buena, muy sagaz y ayudaba a medio mundo, el hecho de que fuera criollo ya lo limitaba a ocupar puestos por debajo de los que él quería. Así que él se cansó un poco de esto, dijo, a ver, no manches, o sea, yo estoy súper preparado como para ser obispo, yo estoy súper preparado para seguir subiendo en la jerarquía de la Iglesia Católica. Y no me vas a venir a decir a mí que porque mis papás no se aguantó, mi mamá no se aguantó el parto y yo nací en España, por eso yo no puedo ocupar un puesto de mando. Esa fue una de las grandes razones que lo llevaron a un movimiento independentista. No tanto que quisiera liberar un país. Yo ni siquiera estoy segura de que él imaginó que sus acciones hubieran terminado de esa forma. El nacionalismo mexicano y la música nacionalista y lo que nos importa en este caso, que es el folclore, empieza con la Revolución de 1910, ¿sí? Ya propiamente decir viva México, viva la nación y tal, empieza ya con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es un movimiento que va a permitir que las personas sientan ese amor por su país. De hecho, durante los años siguientes a la Revolución Mexicana, habrá muchos políticos que se cobijen con la manta de la Revolución Mexicana. De hecho, nacerá un partido que se dice a sí mismo heredero de la Revolución Mexicana y que lleva en su nombre este hecho histórico, que es el Partido de la Revolución Nacional en un principio, el PRN, y que va a seguir evolucionando hasta ahora convertirse en Belcebú, hasta ahora convertirse en el PRI, Partido de la Revolución Institucional, el PRI. Y muchos de los artistas de los 20, 30, 40, 50 alzarán, levantarán el arte, pero el arte nacionalista. Es decir, quieren darle al mexicano un sentimiento de pertenencia. De este es tu país, esta es mi gente. Y lo va a hacer el arte. Y si nosotros revisamos un poco, por ejemplo, ese libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad,
Es un análisis de lo que significa ser mexicano, ¿sí? Y de las figuras y de los hechos más importantes del ser mexicano. Por ejemplo, tenemos el Día de Muertos, o el análisis de la chingada, o de las máscaras, o de los pachucos. Todo eso viene en el libro del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Tenemos el movimiento de los muralistas, Diego Rivera, Pascual Orozco. Vayan a verlos, por ejemplo, en el Palacio de Bellas Artes, que están todos estos murales maravillosos, o incluso en Chapultepec. Que era, tengo que informarle a la gente que viven en un país llamado México, un país de gestas grandiosas y heroicas, pero la gente es ignorante. O sea, la gente no sabe leer ni escribir. ¿Cómo educo en mexicanidad, llamémoslo así, cómo educo a un pueblo que no sabe leer y que no sabe escribir? Pues a través del arte y a través de la pintura. Pero entonces no hago una pintura de uno por uno porque es pequeñita. Yo necesito que todo el pueblo mexicano se entere de lo que está pasando. Y entonces, ¿qué hago? Hago mural, ¿no? Por eso el movimiento muralista fue muy importante en la década de los 40 y de los 50 en nuestro país, porque lo que se estaba buscando, por cierto, con el Partido Revolucionario Nacional al poder, era dotar de una identidad mexicana al pueblo y que se sintieran orgullosos y que se sintieran a sí mismos herederos de la Revolución Mexicana, ¿no? Identifican como la Revolución Mexicana como uno de los hechos históricos más importantes en toda la historia del país, más importantes, más relevantes. Incluso me atrevería a decir que ellos manejaban o pensaban que era mucho más importante que la independencia de México. Y lo mismo va a pasar en la filosofía, ¿no? Hablamos ya entonces propiamente de filosofía mexicana, el Ateneo de la Juventud de la UNAM, por ejemplo. El nacimiento de la UNAM también es muy importante para estos movimientos. La UNAM de 1909 me parece que es cuando se conforma. Luego se forma el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos. Y aparecen esos grandes filósofos, por ejemplo Vasconcelos, la raza cósmica que escribe. Todo esto para dotarle a México de. Y en la literatura, Pedro Páramo. Es otra vez, somos mexicanos, nos encanta ser mexicanos. Y es un movimiento, insisto, que no se dio ni siquiera después de la independencia de nuestro país, que uno podría imaginar que después de un movimiento tan fuerte como el de independizarse de España, después de 300 años de conquista, uno quisiera encontrar aquella identidad que nos fue arrebatada, pero pues el siglo XIX en México fue un siglo caótico. Fueron guerras tras guerras tras guerras porque nadie se decidía o nadie sabía quién tenía que gobernar y qué tipo de gobierno teníamos que tener. Gobierno monárquico, gobierno central, gobierno federalista. Luego México pierde una. Perdón, es que están arreglando la fachada del edificio y son unos ruidosos perdidos. Tenemos imperios nuevamente, tenemos gente que queda en el gobierno veintitantos años, como López de Santa Anna, como el mismo Bomberito Juárez. Porfirio Díaz es uno de los que sí es cierto, hay gobierna casi 30 años, pero empieza a ponerle orden a todo esto. ¿Sí? Yo no concibo ese movimiento tan fuertemente nacionalista de la revolución sin lo que Porfirio Díaz hizo antes en la cultura mexicana. Apoyar a las artes, por ejemplo, la creación del Palacio de Bellas Artes, la creación de un instituto dedicado única y exclusivamente a las bellas artes. Bueno, entonces ese nacionalismo del que tanto hemos estado hablando empieza con la revolución de 1910, bueno, acuérdense, 1910-1920, que estaba ahí todo el relajo, las traiciones,
el odio, la violencia y tal, y continuará durante 3 o 4 décadas posteriores. Lo que va a pasar aquí es que se va a buscar la raíz del pueblo, la propia identidad del pueblo mexicano en un pueblo indígena, en un solo pueblo indígena. Acuérdate cuando los españoles llegaron a esos territorios, no había un pueblo indígena, había miles y miles de pueblos indígenas sometidos por el imperio azteca. Pero el movimiento nacionalista postrevolucionario se fijará en un único pueblo mexicano, que serán los aztecas o los mexicas. El indigenismo cultural y el propio folclore proveniente de elementos hispánicos, ¿sí? En Europa, este movimiento nacionalista había surgido en la segunda mitad del siglo XIX, en los países dominados la Europa central, como una forma de búsqueda de identidad nacional. También estos países estaban pasando por un proceso de búsqueda, ¿no? Me estoy buscando a mí misma. En estos pueblos podemos encontrar, entre estos pueblos que se buscaban a ellos mismos, pues el pueblo checo, los polacos, los húngaros, cuya música folclórica va a influir al resto de los músicos a nivel mundial. En México, ya lo hemos dicho, este movimiento nacionalista se inicia más tarde, empieza a finales del siglo XIX, llega a mitad del siglo XX, ¿no? Lo que les he dicho con anterioridad. Y este nacionalismo se refleja en el indigenismo, en la música folclórica, y ambos influyen directamente en la música culta, en la música sinfónica. Esto es súper interesante, ¿no? Porque al final la música sinfónica, o lo que nosotros conocemos como música culta, va a beber sus fuentes de el pueblo. La música de los mayas, por ejemplo, es incorporada por Revueltas en su obra La noche de los mayas. Y Gustavo Río cita un baile yucateco del tuculuchú, tunculuchú, en su primer cuarteto de cuerda. Solo haremos, eh, bueno, ahora se los busco para que lo puedan escuchar, ¿no? Esta etapa en la música de nuestro país se domina como fusión. La pirecúa tiene sus orígenes en los cantos de antiguos indígenas que habitaban el estado de Michoacán, que nosotros sabemos quienes habitaban el estado de Michoacán eran los purépechas, como las carnitas purépechas. En su idioma nativo, la palabra pirecúa significa canción. Nace también el sincretismo entre la música religiosa de los colonizadores y la música indígena. Actualmente se canta en la lengua purépecha, en el español o en la mezcla de ambas. El son, si ustedes han escuchado esa palabra, el son jarocho, por ejemplo. El son, te los voy a escribir. El son, designaba a principios del siglo XIX a cualquiera de los sonecitos del país que incorporaban baile en un evento popular y que contenían rasgos etilistos mestizos. Con este nombre se conocen en Nueva España las canciones y bailes profanos, en un estilo en el que se mezclaron los propios de los indígenas criollos y negros, dando lugar a las distintas clases del son, como el son cubano o el que habíamos dicho hace un rato, el son jarocho. El puritanismo de la Iglesia lo que va a intentar es frenar el desarrollo de este género, considerando que el baile era inmoral. Otra vez la Iglesia diciendo que el bailar era inmoral. Una idea que se seguirá defendiendo hasta el siglo XX, pero que no pudo ser, que no pudo tener efectos en el pueblo, que cuando
había bailes, ellos salían precisamente a bailar. La primera información sobre el son se encuentra en los registros de la Inquisición española, o sea, imagínense, la Inquisición española, solamente en el momento en que provocaron suficiente escándalo como para inquietar a las autoridades civiles y religiosas. Fue cuando se escribieron textos sobre los precursores novohispanos del son. La primera mención oficial del son como género musical en Nueva España se remonta en 1766. El son tiene sus orígenes en 1766. Entonces, siéntanse orgullosos si sus hijos van a salir a bailar el 10 de mayo un son jarocho, porque están bailando un baile, una música que tiene sus orígenes posiblemente antes de 1766. Las autoridades de la Inquisición condenaron a un son llamado chuchumbé, por considerarlo de carácter inmoral y anticlerical. A finales del siglo XVIII también fueron proscritos otros sones muy gustados por las clases bajas. Aparentemente las autoridades no rechazaban del todo los sones en sí, pero en cambio sí objetaban algunos de sus excesos. ¿Sí? Hacia 1790, los sones o los sonecitos del país o sonecitos de la tierra se comenzaban a incluir en el Coliseo de México y en otras presentaciones teatrales, particularmente en el caso de la tonadilla escénica, que era un drama musical y breve y de corte popular que se intercambiaba entre piezas o producciones mayores. Después de la independencia, muchos autores reconocieron en el son su validez como parte de la herencia nacional mexicana. ¿Sí? El son como herencia nacional mexicana. Se encuentra presente entonces en diversas novelas y memorias de autores locales que exaltan las costumbres regionales. En crónicas de viaje, descripciones de la vida rural, también se menciona el son. Vamos a ver. Ay, es que quiero ponerles algo de son. Es que pongo son y me sale soñé. Ok. Este es el chuchube. Fuga de chuchumbe. Bueno, no sé si puedo poner más porque luego el YouTube me... Este es un son jarocho y es el son chuchumbe que decíamos hace un rato. Ahora vamos con el son cubano. Bueno, son parte de los sones de los que estamos hablando. No les puedo poner más porque les digo que el YouTube me dirá el video. Y está interesante porque ni siquiera está monetizado, ¿no? Imagínense, si estuviera monetizado no podría mover ni 5 segundos. El sonecito purépecha. A ver, vamos a buscar si hay algo de sonecito purépecha. Sonecito. No, no hay. A ver, busco en el YouTube. Para que sepamos bien de qué es lo que estamos hablando, ¿no? A ver. Sonecito.
Ajá, sí aparece algo en el YouTube. Bueno, esto que ustedes están escuchando y que tengo que poner pausa es el sonecito purépecha. Todo esto lo pueden buscar en YouTube, ¿no? Viene bien. Bueno, entonces el sonecito purépecha es una de las variantes regionales del son. Su tempo es lento, siendo ejecutado por una pequeña orquesta de cuerdas y con banda de viento. El ritmo bajeño proviene de las tierras bajas del estado de Michoacán. También se interpreta con una orquesta de cuerda o banda de viento. En la pirecua se usa el ritmo abajeño y los ritmos ternarios del vals que provienen de Europa. Emparentada con el son abajeño, su diferencia es que la pirecua es cantada y utiliza pocos instrumentos, normalmente guitarras, o ningún acompañamiento. Otra expresión musical de origen colonial es el son jarocho. Se origina en parte de Oaxaca, Tabasco y Veracruz, donde se mezclan elementos españoles, de indígenas y también de los africanos. Acuérdense que llegaron muchos africanos a esta tierra porque los indígenas tenían una altísima tasa de mortalidad, ¿sí? Cuando llegaron los españoles, durante los primeros 50 años, casi el 90% de la población indígena murió, ya sea a causa de las epidemias, a causa de las malas condiciones de vida o sobre todo por la exigencia del trabajo que los españoles pedían. Los indígenas no estaban preparados para trabajar de la forma en que los españoles los estaban explotando en las minas, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos de los indígenas, millones de indígenas murieron y los españoles estaban quedando sin mano de obra. Así que trajeron elementos de África, personas de África. Y entonces a nuestra cultura se le mezcla otra parte, los africanos, no solamente los españoles, los indígenas, sino también el pueblo africano. El son jarocho también deriva del fandango español. A ver, quiero ponerles fandango, permítanme un segundo, que no, YouTube, no quiero fandango. No, eso no es fandango. A ver, viene un fandango. Este es un fandango español. Luego está el fandango de Portugal. Bueno, pues entonces el son jarocho viene del fandango español también, ¿eh? Utiliza el zapateado y en su baile ejecuta con los pies sobre una tarima de madera, como lo hace el fandango. La forma musical alterna melodías instrumentales con melodías cantadas que se conocen como pregones. En su acompañamiento se utilizan ritmos de origen africano con síncopas y contratiempos. La obra más popular de José Pablo Moncayo es el... Sí, se saben cuál es la obra más importante. Que es aparte como el segundo himno de México. Como el segundo himno de México, el Huapango de Moncayo. Utiliza el son jarocho, ¿sí? Está influenciado el Huapango de Moncayo por el son jarocho.
Entre ellos el conocido como el el Siquicirí, basado en un tema amoroso. A ver, déjenme ver si lo puedo poner. El Siquiricí. El sí. Ah, sí, sí, miren, sí aparece. Este es el Siquiricí. Es un son jarocho. El son más conocido, seguro lo van a identificar, luego ahora se los pongo. ¿Qué son es? La bamba, ¿no? Es el son jarocho más conocido. Y bueno, fue famoso por su versión rockera de Richie Valens. El traje jarocho es una construcción escenográfica que con el transcurso del tiempo se ha hecho más espectacular, añadiendo nuevos adornos tradicionales. El hombre utiliza una guayabera blanca, pantalón blanco, sombrero de 4 pedradas, parecido al que utilizan los scouts, y también usa paliacate. Luego, otro de los ritmos nacionalistas que surgen con una historia bastante interesante será el danzón. El danzón. Ese que bailan los abuelitos, ¿no? El danzón. Su origen se remonta a principios del siglo XVIII, cuando la contradanza europea llega a La Habana, Cuba. Este baile, que será de salón, recibió la influencia de la música criolla, de los negros y de los mulatos que estaban asentados en la isla. Se conoció como danza criolla o habanera cubana. La música se convirtió más sensual y más bailable, empezándose a llamar danzón. Se interpreta con una mayoría de instrumentos de viento, de piano, violines, timbales, percusión cubana. El son cubano, que nació en la zona oriental de Cuba, sustituye al danzón entre los entusiastas en las salas de baile. Finalmente surgen otros ritmos como el cha-cha-cha y el mambo. No, esperen, esta no es cha-cha-cha. Esto no sé qué es. Bueno, esto es cha-cha-cha, ¿no? Y mambo, que son muy similares. Este es el mambo número 8 de Pérez Prado. Muy famoso, ¿no? A principios del siglo XX se trasladó a México, considerándose parte de la cultura popular. El compositor Arturo Márquez ha creado numerosos danzones para la música de concierto de forma sinfónica. O sea, vean cómo de la parte cultural se pasa a la parte, de la parte más dicharachera de la cultura, se pasa un poco a la cultura más high, no sé si decirlo así, y retoma precisamente el danzón popular para crear sus propias formas sinfónicas, siendo conocido uno de los danzones que a mí me encanta.
El danzón número 2 de Arturo Márquez. Bueno, yo lo dejaría toda la vida, es que me encanta esta pieza musical, que fue estrenado en 1994. Bueno, y ahora uno de los símbolos más importantes en el folclore mexicano de la música. Cuando yo les digo, piensen en un símbolo mexicano, musical, internacional, ¿qué piensan? Que en cualquier parte del mundo, la gente que lo vea diga México. El mariachi, ¿sí? El mariachi. Inscrito desde el 2011 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Mariachi es el nombre dado a un conjunto musical instrumental que proviene principalmente de Jalisco, que luego se extiende a Michoacán, Nayarit, Colima, Aguascalientes, parte de Guanajuato, Sinaloa, Guerrero, además de la Ciudad de México. Su origen se remonta a la época de la Nueva España, con el desarrollo del son y su gran expansión. Se logra a mediados del siglo XIX gracias al proceso de secularización nacional, lo cual permite el cultivo de la música fuera del ámbito religioso. Sí, porque antes solamente se podía hacer música dentro del ámbito religioso y claro, no era cualquier música, era música para adorar. Pero cuando la música se seculariza, es decir, se separa de la iglesia, entonces se pueden crear otros sonidos y otras letras. El gobierno de Michoacán, en el año de 1901, asocia el mariachi con el desorden que produce el consumo de alcohol. A ver, si les da cada vez que escuchan un mariachi, les dan ganas de tomar. Bueno, muy mal, muy mal, muy mal. Y peleas ocasionadas. Determinó la prohibición de los bailes que denominan mariachis y en otros lugares fandangos. El mariachi estuvo prohibido en 1901 en Michoacán. Un mariachi consiste en un conjunto formado por dos violines, una gran guitarra, el tololoche, o un guitarrón de 5 cuerdas, una guitarra pequeña, la vihuela, más aguda que la guitarra, y un arpa de 5 octavas. En muchos conjuntos modernos se suprime el arpa y se añaden los metales, la trompeta y el clarinete. Actualmente uno de los conjuntos de mariachi más famosos es el Mariachi Vargas de Tecalitlán, un municipio del estado de Jalisco que consta de 5 violines, guitarra española, guitarrón, guitarra pequeña, arpa y 3 trompetas. El nombre de mariachi, según la deducción más verosímil, puede proceder de la palabra francesa mariage, al formar parte de la tradición de las fiestas durante las bodas, ¿no? Casi siempre tiene que haber un mariachi en la boda. Esto podría haber ocurrido en la época de la invasión francesa de 1862, por los soldados napoleónicos al escuchar esta música durante una boda. La música interpretada por los mariachis durante actos conocidos como huapangos se llaman son, que es cantado y bailado. Su naturaleza es básicamente de carácter rítmico con una estructura armónica sencilla. Los cantantes generalmente son algunos de los mismos instrumentistas que cantan alegres canciones y a veces canciones de carácter picaresco. Otros historiadores rechazan este origen del mariachi, afirmando que el nombre procede de la lengua que hablan los indígenas Cocas de Cocula, un municipio del estado de Jalisco, del que se piensa que ahí fue el origen del mariachi. Los mariachis además acompañan las baladas populares que se conocen con el nombre de corridos, o también como canciones o rolas. Échate una rola. Los corridos provienen de la influencia española durante la época colonial, siendo derivados de los romances andaluces y extremeños. En 1940, Blas Galindo compone su obra más popular, Los sones de mariachi, basado en su popular El son de la negra,
Vamos a escuchar el son de la negra. Con el Mariachi Vargas de Tecatitlán. Tecatitlán. Además se incorporan los sones del sopilote mojado. El sopilote mojado me encanta, es súper gracioso. Yo tocaba en una orquesta sinfónica y me gustaba mucho tocar el sopilote mojado. Que aparte era segundo violín, entonces nada más era tin, 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 tin. Que nos llevaban la melodía eran los primeros violines. Yo no tenía que preocuparme de nada en ese momento. Bueno, sopilote es el nombre con el que se conoce al buitre negro, ¿no? Los mariachis, además de los sones en el occidente de México, interpretan desde la década de 1930 las rancheras, corridos, guapangos, jarabes, son jarochos y valses mexicanos. Más tarde incorporaron el bolero en su forma de bolero ranchero, baladas, cumbias y canciones populares. El jarabe mexicano nace a finales del siglo XVIII, originado a partir del jarabe gitano proveniente de Andalucía. O sea, vean por favor lo que les venía yo diciendo desde nuestra primera sesión. No podemos hablar de un puritanismo en cultura mexicana, en folclore mexicano. Fuera todo lo español, fuera todo lo gachupín y que viva lo mexica, lo azteca. Pues no es cierto, porque parte de nuestra cultura, de lo que propiamente consideramos como mexicano, tiene raíces españolas. La palabra jarabe proviene del árabe jarab, significa mezcla de hierbas. Podría ser este el origen del nombre del baile al tratarse de una dulce mezcla de sones. Característico de la danza es el zapateo en un compás vivo, mezclando varios temas musicales de la misma pieza. De todas las vertientes del jarabe mexicano, la más conocida internacionalmente es el jarabe tapatío. Jarabe tapatío. Es originario del estado de Jalisco, siendo normalmente ejecutado por los mariachis modernos, caracterizado por el uso de trompetas. Su forma clásica no usa los instrumentos de viento con la presencia del arpa. La canción ranchera mexicana, y terminamos con esto porque está muy interesante, pero nos podemos seguir 3 horas. La canción ranchera mexicana es uno de los géneros musicales más ligados a los mariachis. Muy popular durante la década de 1930 a 1980, tiene como subgéneros el guapango, el corrido y el bolero ranchero. Sus ritmos son variados desde el binario en la ranchera marcha, el tenario en la ranchera valseada, hasta el bolero ranchero en el ritmo de 4x4. Se originó en el siglo XIX, pero su popularización llegó en el periodo postrevolucionario después de 1910, afirmándose otra vez como un símbolo nacionalista. Bueno, falta muchísimo que ver, pero vamos a dejarlo ahí. Hay muchas cosas que ver, pero vamos a dejarla ahí porque si no, nos vamos a aburrir de tanta... No nos vamos a aburrir. Tanta música nos, nos pone muy alegres. Que viva el mariachi, que viva México, que viva todo.
Muy bien, nos vemos en nuestra siguiente sesión que va a ser la última. Acuérdense que el viernes se abre su examen, hagan sus tareas, chicos. Disfruten de la música mexicana, del folclore en México. Vean que esta clase la quise hacer acercándonos al folclore mexicano desde la música, que creo que fue un gran acierto. Y bueno, pues nos estamos viendo en la siguiente sesión. Vamos a terminar un poco de la música y nos iremos a otro aspecto del folclore mexicano. Les mando un abrazo y nos vemos la siguiente y última sesión.